Conseguir esto da 500 puntos bonus extra, que no conseguirá el jugador que no supere la prueba antes del tiempo final. Vaya, vaya, después de tanto tiempo te vemos por aquí, Rubén. ¡Hey! Pero muy buenas, mis queridos matemáticos y matemáticas. Sí, 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 ya estamos aquí. Bien, 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 os sacaréis un 10. Bueno, después de tanto tiempo sin aparecer por YouTube, sin subir ningún vídeo a YouTube, este canal va a renovarse un poco. Vamos a explicar matemáticas como nunca antes lo habíamos hecho en esta nueva sección que se va a llamar Juega con las matemáticas. En esta sección vamos a estrenar un juego que encontré por internet que es el Trivial de matemáticas. Es como el Trivial clásico, ¿de acuerdo? Como el Trivial de toda la vida. Salvo que este trivial va a ser todo ello de matemáticas. Vamos a tener 4 niveles, ¿vale? Vamos a tener 4 categorías: estadística y probabilidad, cálculo, álgebra y geometría, ¿de acuerdo? Esas van a ser las 4 categorías principales que vamos a tener a la hora de aprender matemáticas, pues como nunca se ha hecho hasta este mismo momento. Y sí, si no soy el primero en hacer las matemáticas de esta forma, pues lo siento. Y si soy el primero, pues bien, genial! ¡Viva, viva! Lo que quiero que entendáis es que las matemáticas no son de pinta y colorea, ¿de acuerdo? Como alguien está explicando su especialidad y también os va a decir que no es nada de pinta y coloreo. Pero yo lo que voy a hacer es explicaros algo que sé que no os gusta, intentar hacer como acercaros un poco más a esta asignatura, ¿de acuerdo? De una manera divertida, de una manera pues amena. O al menos eso es lo que voy a intentar. Sin más que añadir, vamos a iniciar este juego y os voy a explicar las instrucciones que encontré de este mismo juego. Bueno, este es el mate trivial de lo que os estaba hablando, ¿de acuerdo? Dice que asegúrate de leer las instrucciones antes de jugar. Las vamos a leer, este será el tablero que nos va a acompañar en todo el juego. Dice: el juego mate trivial es un desafiante juego de tablero. Cada turno se lanza un dado para poder avanzar la fecha a otra casilla. Existen 4 tipos de casillas identificadas por colores: estadística y probabilidad, cálculo y análisis, álgebra y geometría y aritmética y teoría de números. Al caer en una casilla se plantea una pregunta de su categoría y comienza una cuenta atrás de 2 minutos. El responder correctamente y dentro del tiempo se premia con 200 puntos. Si se falla se pierden 100 puntos. Y no responderla no tiene efecto en los puntos. Pero cuidado, al hacerlo se pierden 2 minutos, de los 20 que dura cada partida. Claro. Para terminar la partida se debe, antes del fin de esos 20 minutos, entrar en la casilla central y superar la prueba final. 4 preguntas encadenadas, una de cada tipo, que deben ser todas bien respondidas. Conseguir esto da 500 puntos bonus extra, que no conseguirá el jugador que no supere la prueba antes del tiempo final. Bueno, dice: ¿esta prueba te parece difícil? ¿Existe algo que te pueda ayudar? Repartidas por el escenario, en las esquinas, hay 4 llaves de color. Cada llave que se consigue permite saltar una de las 4 preguntas de la prueba final, la de su propio color. Y por supuesto, victoria instantánea si se consiguen las 4 llaves. Por ejemplo, con la llave verde y la azul, la prueba final se reduce a las preguntas amarilla y roja. Eso sí, para obtener cada llave se debe caer en su casilla y responder correctamente a la pregunta. Bueno, dice, la pregunta es: ¿quieres jugar? Por supuesto, si no, no estoy haciendo este vídeo. Un último consejo: elige estratégicamente tu trayecto por el tablero. Cada camino tiene más casillas de un color e intenta conseguir la máxima puntuación posible, pero sin olvidar que debes terminar la partida antes de que se acabe el tiempo. Puedes elegir entre 2 niveles, uno para preuniversitarios y 2 para universitarios. Bueno, dice: importante, para poder jugar necesitas un explorador Mozilla Firefox o Chrome. Puedes descargarlo gratuitamente desde aquí. Pues vamos a jugar. Bueno, entonces aquí en esta pantalla nos sale que tecleemos un nombre de usuario. Por ejemplo, yo voy a poner Rubén, ¿vale? Y voy a seleccionar nivel, que por supuesto va a ser el nivel 2, que de eso es lo que trata esta sección de curiosidades universitarias. Entonces vamos a empezar el juego
Y ahí tenemos el tablero, ¿de acuerdo? Donde el dado va a ser una especie de rango. Entonces vamos a irnos, por ejemplo, a álgebra y geometría. Dice, sean dos planos pi1 y pi2, por ejemplo, no paralelos. Dice, sea S1 la simetría respecto del plano pi1 y S2 una simetría respecto del plano pi2. Entonces, por supuesto, las opciones que sean correctas e incorrectas las voy a explicar. Como el tiempo es limitado, es muy limitado, son 20 minutos, al principio lo haré un poco al azar, pero luego me fijaré en las respuestas y os explicaré todo lo que hemos pasado. ¿Vale? Entonces dice, si componemos la simetría S2 con S1, primero hacemos actuar S1, o sea, plano 1, plano 2, simetría, simetría, pues vamos a ver qué es esto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a, por ejemplo, teclear la pregunta 3, la opción 3. Entonces es correcto, ¿de acuerdo? Luego la explicamos. ¿De qué va esto? Ahora nos ha salido 2, entonces vamos a irnos a por la llave, que es el comodín. El centro de curvatura de una curva en un punto, dice, está sobre la recta binormal de la curva en el punto, está sobre el plano rectificante de la curva en el punto, o está sobre la recta normal de la curva en el punto. Por supuesto, la curvatura tiene la dirección de la normal, así que lo que vamos a tener es la opción 3, ¿de acuerdo? Está sobre la recta normal. Luego lo explicamos con mayor detenimiento. Vamos a irnos al amarillo, el número 22.519 es primo, es divisible por 9 o es divisible por 7. Bueno, esto es teoría de números primos, teoría de números, es primo. Ah, perdón. Bueno, ya veremos luego qué es, ¿vale? Como no nos daba tiempo, he dado a un al azar. Luego os explico si es divisible entre 7 o entre 9, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a irnos ahora, por ejemplo, a probabilidad. Dice, la probabilidad de que una probeta no supere las pruebas de resistencia es del 2%. Si tomamos 20 probetas, el número de probetas que no superarán las pruebas sigue una binomial de parámetros n igual a 20 y p igual a 0,02, una Poisson de parámetro 0,4 o una binomial de parámetros n igual a 20 y p igual a 0,98. Por supuesto, va a ser una binomial, pero tenemos que decidir los parámetros. Los parámetros, el parámetro n es el número de ensayos que hacemos con esa probeta. Y la probabilidad p es la probabilidad de la resistencia, en este caso, que tiene de que una probeta no supere las pruebas. Luego va a ser la opción 1, ¿de acuerdo? Es la probabilidad, no es el complementario de la probabilidad, no es 1 menos p, ¿de acuerdo? Si no sería la respuesta número 3. Bueno, entonces, vamos a irnos, por ejemplo, como nos ha salido 6, pues vamos a irnos a el z de aquí. Bueno, dice, las soluciones de la ecuación x a la cuarta menos 16 igual a 0 son, y fijaos una cosa, va a haber un momento en que nos den solamente dos soluciones. Pero ¿qué pasa con la primera? Va a ser la primera. ¿Por qué es la primera? Porque ya sabemos que todo polinomio con coeficientes reales o con coeficientes complejos, el teorema fundamental del álgebra nos dice que C es un cuerpo algebraicamente cerrado. ¿Esto qué quiere decir? Que todo polinomio va a admitir soluciones en el cuerpo de los complejos. Pero más aún, podemos contar el número de soluciones que tiene ese polinomio. Podemos contar el número de soluciones que tiene ese polinomio sabiendo cuál es el grado de ese polinomio. Y la respuesta es, en este caso, la opción número 1. ¿De acuerdo? Bueno, dice, una máquina produce en media un 1% de artículos defectuosos, de forma fortuita, pero a ritmo medio estable. El número de artículos no defectuosos en dos lotes de 100 artículos cada uno es, sigue una binomial de parámetros 200 y probabilidad 0,01, la opción 2 la misma, o la opción 3 una binomial de parámetros 100 y 0,99. La última va a ser la última. Bueno, en dos lotes de 100 artículos cada uno. Entonces, en total se va a hacer 200. Entonces la última no puede ser, porque n es el número de ensayos que hacemos con, en este caso, con los lotes, ¿vale? De acuerdo con la máquina. Entonces hay que ver cuál es la probabilidad de que la máquina produzca un artículo defectuoso, y es la opción 1. Perdón. Es en este caso
el complementario. ¿Por qué? Porque el complementario nos va a decir el número de éxito que tiene a la hora de producir un artículo no defectuoso, ¿vale? Me he confundido ahí, me he columpiado ahí. Entonces, como ya está resuelta la pregunta, pues vamos a pasar a otra cosa. Vamos a irnos ahora a cálculo y análisis. Dice, dada una función f de R2 en R, continua en un punto, si es continua, opción 1, f es diferenciable en ese punto. 2, existen las derivadas parciales de f en ese punto. Y 3, ninguna de las anteriores. Bueno, si la función fuera de variable real, continua no implica en ningún caso derivable. ¿De acuerdo? Pero, claro, entonces puede ser que esa función sea continua, pero no sea diferenciable. Y si no es diferenciable, pues es justamente la opción 3. Efectivamente. Puede que no existan las derivadas parciales tampoco, ¿vale? Por ejemplo, voy a ser la función módulo de otra función, ¿vale? O la función módulo de x. ¿De acuerdo? Vamos a irnos otra vez a cálculo. Dice, un triángulo rectángulo isósceles tiene, bueno, por definición, va a tener los tres lados iguales, no. Los dos catetos de igual longitud y la hipotenusa distinta, o la hipotenusa y un cateto, bueno, es la opción 1, ¿de acuerdo? Dos catetos iguales y la hipotenusa desigual, ¿de acuerdo? Bueno, aritmética y teoría de números ahora. La pregunta es si son 10 y 21 coprimos, la respuesta es que sí. La respuesta es que sí, porque el hecho de que la definición de coprimo es simplemente que el máximo común divisor de 10 y 21 es 1. Entonces es la opción 1. Sí, porque 21 tiene divisores 3 y 7 y 10 tiene divisores solamente 2 y 5. Entonces efectivamente son coprimos. Bueno, vamos a irnos ahora, por ejemplo, a la llave de probabilidad. Dice, el 18% de los alumnos de una clase es rubio. De ellos el 80% tiene ojos claros y del resto solo tiene ojos claros, el 5%. Dice, la probabilidad de que un alumno sea rubio sabiendo que tiene los ojos claros es... Bueno, del 18% nos dice que el 80% tiene los ojos claros. Entonces, necesariamente, tiene que ser una probabilidad alta. Pero, ¿qué tan alta tiene que ser? Pues es la opción 1. ¿De acuerdo? Tampoco puede ser del 0,95, porque esto nos diría que de cada 100 personas dentro del 18%, nos diría que 5 personas no tienen los ojos claros. Lo que es tanto como decir que el 95 personas de esas 1800, ¿vale? O de esas 180 personas tienen los ojos claros. Cosa que es algo escandaloso, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a irnos a esto. Bueno, es una suma, ¿vale? Bueno, ¿cómo se suman pares? Se suman coordenada a coordenada y se multiplican también coordenada a coordenada por un escalar. Entonces esto será el 6, 2 más el menos 5 menos 10. Entonces será 6 menos 5, 1, 1 y 2 es la opción 1, ¿vale? 2 menos 10 es menos 8. Bueno, vamos a irnos ahora, pues por ejemplo a la del medio, ¿vale? Para que exista asíntota horizontal, la asíntota horizontal es la recta y igual a constante, pero esa recta viene de un límite. El límite cuando x tiende hacia infinito de la función f de x. Claro, dice cuando la variable x tiende hacia infinito y la variable x y la variable y tiende a un límite finito, por supuesto. Es la opción 1, ¿de acuerdo? Bueno, dice, ¿cuántos domingos tiene un año no bisiesto en el que el 1 de enero es domingo? Hostia, Pedrín. Esto ya es teoría de números. Bueno. Un año no bisiesto es aquel que tiene 365 días y un año bisiesto tiene 366 días. Si el 1 de enero es domingo, lo que va a ocurrir es que van a ser 52 las semanas que va a tener. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Luego lo vamos a hacer con cuentas, ¿de acuerdo? Bueno, y esto es el juego que nos ha llevado más o menos
10 minutos explicarlo, y entonces ahora vamos a aplicar los otros 10 minutos del vídeo a explicar toda esta teoría, todas estas curiosidades. Bueno, la primera pregunta del trivial era simplemente que sean pi1 y pi2 planos no paralelos. Entonces dice que sea S1 la simetría con respecto a pi1 y S2 la simetría con respecto a pi2. Entonces tenemos que probar S2 compuesto con S1 es un giro. Bueno, y esto es fácil probar de manera gráfica. De manera analítica consiste en aprender muchas matrices, cuál es la matriz de una simetría, cuál es la matriz de un giro, cuál es la matriz de una traslación, ¿de acuerdo? Bueno, por supuesto, esto va a ser un giro. ¿Por qué? Porque si tenemos dos planos pi que no son paralelos, es porque ambos planos pi, perdón, pi1 y pi2 se van a cortar. Ya sabemos que la intersección de dos planos nos va a dar, más o menos, nos va a dar una recta. ¿Y qué recta va a ser? Va a ser esta. Entonces, si esto lo llamamos pi1 y esto lo llamamos pi2, si tenemos un punto aquí, p1, y hacemos la simetría S1 de este punto, si tenemos aquí un punto P1 y hacemos la simetría plus con respecto a el plano P2, por ejemplo, la vamos a llamar S2, vamos a tener aquí a P1, ¿de acuerdo? Y si tenemos aquí un punto P2, ¿vale? Si hacemos una simetría con respecto a plano P1, ¿vale? Pues lo que vamos a tener aquí es P2. Pero entonces, si nos damos cuenta, esto va a ser la matriz de un giro. Si sabemos quién es la matriz de la simetría S1 y de la simetría S2, lo que vamos a tener va a ser que la composición, la aplicación composición, va a tener matriz del producto de las matrices de la simetría 1 y de la simetría 2. Bueno, pues si sabéis cuáles son las matrices de la simetría con respecto de un plano pi1 y con respecto al plano pi2, sacaréis las matrices de la simetría S1, la matriz de la simetría S2 y la matriz de S2 compuesto, bueno, de S1 compuesto con S2 o S2 compuesto con S1, como lo leáis, ¿vale? Entonces, multiplicáis ambas matrices y os daréis cuenta de que os va a salir la matriz de un giro, ¿vale? Si os sale la matriz de un giro, pues entonces justamente la composición es un giro. Y ya estaría. Esa sería la primera pregunta del trivial. Bueno, ahora dice que el centro de curvatura de una curva está sobre la recta normal a la curva. Bueno, antes de nada, decir que P está en la recta normal, un punto P está en la recta normal, siempre y cuando P se puede escribir de la forma P sub 0 más una dirección, ¿vale? Una constante por el vector normal a la curva. Ya sabemos que el vector normal a la curva se escribe como si C es la curva, pues este vector se va a escribir como C segunda de t partido por la norma de C segunda de t. ¿Vale? Va a ser una función que depende de t. Entonces vamos a ver qué fórmula tiene el centro de curvatura. Bueno, el centro de curvatura, si la curva no está parametrizada por longitud de arco, lo que sabemos es que R sub c de t es R de t menos la norma de R' de t al cuadrado por R' de t punto R segunda de t, o sea, por R segunda de t, o sea, producto escalar de ambos vectores, partido por la norma del producto vectorial, del producto en cruz,
r' de t por r segunda de t al cuadrado por r' de t más la norma de r' de t a la cuarta partido por la norma de r' de t, producto en cruz con r segunda de t al cuadrado por r segunda de t. ¿De acuerdo? Esta sería la fórmula si no tuviéramos la curva parametrizada por longitud de arco. Vamos a poner r, ¿vale? Entonces esto será r segunda, esto será r segunda. La curva la hemos llamado en este caso r. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos es que vamos a demostrar en algún momento que toda curva r va a admitir una parametrización por longitud de arco. ¿Esto qué quiere decir? Que la longitud de arco de esa curva va a ser 1. Bueno, antes de nada vamos a definir qué es la longitud de arco. Vamos a denotarlo así. Longitud de arco de la curva r en un intervalo a, b va a ser la integral entre a y b, ¿de acuerdo? Va a ser la integral entre a y b de la norma de la derivada r' de t de dt. ¿De acuerdo? Si r es parametrizada por longitud de arco, y lo escribimos p.l.a, entonces lo que tenemos aquí es por definición que la norma de r' de t va a ser 1, y esto nos lleva trivialmente a que la longitud de arco entre a y b de r es b menos a. Pero si se tiene que r es parametrizada por longitud de arco, quiere decir que se tiene esto. Entonces, si se tiene esto, lo que se va a tener es, si r es parametrizada por longitud de arco, vamos a llamarla r' de t, entonces lo que vamos a tener es que el centro de curvatura r sub c de t, tras unas cuentas, se puede comprobar que efectivamente esto va a ser r tilde, ¿de acuerdo? R tilde de t más r segunda de t tilde partido por la norma de r tilde segunda de t, ¿de acuerdo? Donde r tilde es la curva ya parametrizada por longitud de arco. ¿Qué ocurre si la curva no está parametrizada por longitud de arco? Si la curva no está parametrizada por longitud de arco, teníamos el formulón de antes, que acabo de borrar. Pero si r no es parametrizada por longitud de arco, entonces lo que tenemos es que existe h, vamos a coger dos intervalos j e i, ¿vale? a, b, de d, por ejemplo, de tal manera que la composición r compuesto con h es parametrizada por longitud de arco, y aquella reparametrización conserva la orientación de la curva. ¿Esto en qué se traduce en cuanto a la curvatura? En cuanto a la curvatura, se va a traducir en que la curvatura de R va a ser igual a la curvatura de R compuesto con H. Es decir, la curvatura de una curva que no está parametrizada por longitud de arco va a ser igual a la curvatura de una curva que sí que está parametrizada por longitud de arco. Y con esto, por supuesto, el centro de curvatura R sub C de t va a coincidir con R tilde sub C de t, donde R tilde es R compuesto con H, y es justamente lo que queríamos ver aquí. Pero es que este vector es justamente el vector normal de la curva R tilde. Luego entonces tenemos un alfa, un p sub 0, que es la curva, más una constante, que es en este caso 1, por el vector normal a la curva. Luego esto nos dice que el centro de la curva está sobre la recta normal. ¿De acuerdo? Y esto justificaría la segunda pregunta del trivial. Bueno, la tercera pregunta del trivial era el número 22.519, si era primo, si era divisible entre 7 o si era divisible entre 9. Habíamos puesto que era primo y la respuesta era incorrecta, ¿vale?
Habíamos puesto que era primo, deprisa y corriendo porque el tiempo se nos estaba agotando, ¿vale? Vamos a ver si es divisible entre 9. Por supuesto, si es divisible entre 9, en particular lo tiene que ser de 3. En su versión negativa, si este número no es divisible entre 3, no lo puede ser entre 9. ¿De acuerdo? Porque 9 es divisible entre 3. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué es lo que se va a verificar aquí. Vamos a ver si este número a priori es divisible entre 3. 2 y 2, 4. 9 y 1, 10. Y 5, 15. Y 2, 17. Y 2, 19. Pero el 19 no es múltiplo de 3. No es ni 3 ni múltiplo de 3. Luego esto nos dice que 22.519 no es divisible por 3. Luego no puede ser divisible entre 3. Bueno, vamos a ver si lo es entre 7. Para que sea divisible entre 7, lo dividimos entre 7 y ya está. ¿Vale? Entonces esto será 7 por 3, 21, 15, 2, 11... 1, 4, 9, pues sí, 7 por 7, 49 al 49c. Luego 22.519 se puede poner como 7 por 3.217. Es decir, 22.519 entre 7 nos da 3.217, que es un número entero. Es decir, existe un número entero n, de tal manera que 22.519 es 7 por n, y ese n, de hecho n es 3.217. Luego esto nos dice que 22.519 es divisible entre 7. ¿Vale? No es primo este número porque 7 es un divisor de este número, ¿de acuerdo? Y la respuesta es esta, ¿vale? Como no tenemos resto, pues este número es divisible entre 7. Y ese es el entero que estamos buscando de la definición de cuando un número es divisible por otro. ¿De acuerdo? Esta era la pregunta tercera del trivial. Bueno, vamos a irnos a la cuarta pregunta, que era justamente que las soluciones de x a la cuarta menos 16 igual a 0 son, vamos a ver, si estamos trabajando en el plano real, las soluciones serán así, más y menos 2. Pero ¿qué ocurre? Que nos están mandando a trabajar en el plano complejo. En R, x a la cuarta menos 16 es igual a 0 si solamente si x al cuadrado menos 4 por x al cuadrado más 4 es igual a 0, que esto nos dice si solamente si x cuadrado es igual a 4 o x cuadrado es igual a menos 4, que de aquí se extrae que x es más menos 2 y de aquí dice que no hay solución. Esto en R, cuidado, en R este binomio igualado a 0 no tiene solución. Pero ¿qué ocurre? Que en C los pasos que hay que dar son los mismos, hasta que llegamos a que x cuadrado es igual a 4 y que x cuadrado es igual a menos 4. De aquí se vuelven a extraer las soluciones x más menos 2. Pero de aquí lo que se extrae es justamente la raíz de menos 4. Esto será x también. Más menos la raíz de menos 4. ¿De acuerdo? ¿Y de aquí qué es lo que se tiene? De aquí se tiene que esto es más menos raíz de 4 por raíz de menos 1. Y la raíz de menos 1 ya sabemos que es por definición la unidad imaginaria. Entonces esto será más menos raíz de 4 por la unidad imaginaria y esto es más menos 2i. Entonces las soluciones son x1 igual a 2, x2 igual a menos 2, x3 igual a 2i y x4 igual a menos 2i. De estar en el plano real al estar en el plano complejo, la cuestión cambia. ¿Y por qué cambia? Porque en C hay un teorema que nos dice que si tenemos un polinomio con coeficientes reales o complejos, el número de soluciones que podemos encontrar a ese polinomio es justamente el grado de ese polinomio.
El grado de este polinomio es 4. Luego tendremos aquí 4 soluciones en C. En R no tiene por qué ser así, ¿vale? Pero en C sí. Y además C es un cuerpo algebraicamente cerrado, es decir, que todo polinomio de esta guisa va a tener al menos una solución en C. ¿De acuerdo? Y ya está. Esta es la pregunta 4 del trivial. Bueno, vamos a ver ahora la quinta pregunta del examen, del trivial, ¿vale? De curiosidades triviales, en el cual nos dice que si f de R2 en R es continua, no tiene por qué ser diferenciable. Bueno, digo diferenciable y no digo derivable, porque el concepto de derivabilidad y diferenciabilidad ya en dimensión mayor que 1 ya no son equivalentes, ¿vale? En R, diferenciabilidad equivalía a derivabilidad, pero en dimensión mayor que 1 ya este concepto deja de ser, ambos conceptos dejan de ser equivalentes. ¿Pero qué ocurre? Este enunciado es falso incluso en dimensión 1, porque, por ejemplo, basta pensar solamente en la función de variable real f de x igual al módulo de x. Esta función es continua. De hecho, la función definida a trozos f de x igual a x si x es mayor o igual que 0, o bien menos x si x es menor que 0. ¿Pero qué ocurre si derivamos? Si derivamos, lo que va a ocurrir es que, lo voy a poner así un poco rápido, ¿vale? Pero esto ya se supone que lo deberíais de saber ya de segundo de bachillerato, ¿vale? O si no, pues subiré vídeos de estos o incluso de primero, para estudiar la continuidad de una función. Entonces, 1, si x es mayor o igual que 0, y menos 1 si x es negativo. Antes de nada, si una función es derivable, esa función necesariamente tiene que ser continua. Lo anterior no tiene por qué ser cierto, es este caso. Pero si tenemos una función continua, su derivada tiene que ser también continua, y esto no es una función continua. Esta es la función justamente que vale siempre 1 si x es mayor o igual que 0, 1 si x es 0, luego pega bien en 0 infinito, pero menos 1 si x es negativa. Y esta función, como podemos ver aquí, tiene un salto de magnitud 2, que es 1 menos menos 1, lo que impide que esta función sea continua. ¿De acuerdo? Entonces este es el ejemplo de que ni siquiera este enunciado se cumple en R. En R sí que tenemos el concepto de diferenciabilidad equivale a derivabilidad. Luego en R2 basta, por ejemplo, pensar en la función f de xy igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Es decir, la norma de un vector, la norma 2 de un vector cualquiera de R2, ¿vale? Podéis comprobar que esta función es continua, ¿de acuerdo? En todo punto, porque es justamente la raíz de funciones continuas, primera proyección, segunda proyección, las proyecciones son funciones continuas, producto, suma de funciones continuas es continua y la raíz cuadrada de continuas es continua, ¿no? Entonces, esta es una función continua, pero no es diferenciable ni siquiera en el punto cero, ¿vale? No es diferenciable en el punto cero, como pasaba con esta, ¿vale? Esta función es esta, pero está vista en R2, claro. Entonces esto es la justificación del ejercicio 5, de la pregunta 5 del trivial. Bueno, y para justificar que el número de semanas que tiene, para ver cuántos domingos tiene un año normal, ¿vale? Que no sea bisiesto, tenemos que tener en cuenta que un año normal tiene 52 semanas. Cada semana va a tener 7 días. Entonces lo que nos están preguntando básicamente es de cuántas maneras podemos situar 52 domingos, ¿vale? O sea, tantos domingos en 52 semanas.
¿de acuerdo?, que tiene ese año. Claro, la cuestión es la siguiente. 52 semanas que tiene un año por 7 días que tiene una semana. Pero queremos situar solamente un día, que es el domingo. Los otros 6 les tenemos que quitar. Divide y vencerás. En probabilidad es divide y vencerás. Tenemos que quitar los casos que no son domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, 6 días. Bien, esto nos dará 60 y pico. O sea, aproximadamente 60. Pero de estos 60, puede pasar que un año nos acabe justamente en domingo. O puede pasar que un año no nos acabe en domingo. Es decir, que un año no nos acabe en domingo quiere decir que cada 8 años, ¿de acuerdo?, lo que va a ocurrir es que cada 8 años, esos años no van a acabar en domingo, pero al 8º año ya va a acabar en domingo. Entonces tenemos que restarle 8. Y 60 menos 8 son los 52 domingos que estamos buscando, ¿de acuerdo? Y esto es justamente la justificación de todas las preguntas del trivial, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de curiosidades. Esto que os he demostrado ahora es otra manera de hacer matemáticas. No tienen por qué ser todas ellas pedantes. Las matemáticas también tienen su lado tierno, su lado bonito. Y lo que hemos hecho ha sido pues dar una clase más, pero de una manera completamente diferente. No de esa manera pedante, paso, 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 paso. Hemos explicado todos los pasos ahí, ¿de acuerdo? Pero lo hemos hecho ameno pues jugando al trivial, y yo creo que soy el primero, me atrevo que soy el primero en hacerlo de esa manera. Bueno, pues dicho todo esto, nos vemos en nuestras próximas curiosidades de CDM Clases de Mates. ¡Hasta luego!